Ya encendió, ok. Muy buenas a todos los que semana a semana nos acompañan acá en Facebook Live desde el consultorio de la doctora Madeline Centeno en Paseo Colón, súper céntrico, imagínense. ¿Cómo está, doctora? Muy bien, ¿y ustedes cómo están? Espero que estén pasando una tarde un poquito calurosa hoy, ¿verdad? Sí, hoy ha estado muy caliente. Calorcito, pero bueno, ya acercándonos a Semana Santa. Ya sentimos todo lo que es Semana Santa. Así bueno, es. por favor, a todos los que estén conectándose, por favor nos indican si el sonido está bien, ¿verdad? Para que todo esté perfecto. Doctora, bueno, hoy tenemos un tema que lo habíamos conversado que es sumamente importante, el conversar sobre qué tan importante es el sentimiento, cómo se siente el paciente, la psicología del paciente y también importante cómo considera el médico esta situación, ¿verdad? Real de cada paciente y cómo se sienten, doctora. Bueno, empecemos por definir las cosas tal y como son. ¿Por qué es importante que el médico especialista tenga un acercamiento inicial con el paciente para saber cómo se siente antes de hacer cualquier intervención quirúrgica? Bueno, hay varias razones. Lo primero es siempre importante saber qué tipo de afinidad tiene uno con el paciente y qué afinidad tiene el paciente con uno. No lo vemos solamente desde el punto de vista del cirujano, sino también desde el punto de vista del paciente. Por ejemplo, a mí me ha pasado que he ido a varios dentistas, por ejemplo, y con unos me siento como más afín que otros. Uno va algunas veces a alguna tienda y va a otras tiendas de ropa, por ejemplo de ropa, digamos que es más fácil, y uno le gustan ciertas tiendas y otras ciertas tiendas no. Entonces, ¿por qué es importante la primera cita? La primera cita le permite a uno establecer un valor, digamos, del tipo de persona con el que uno está hablando, qué tipo de persona es, cómo se comporta. Ahora sí, viéndolo desde el punto de vista del paciente hacia uno, que uno es el profesional. Para el paciente es súper importante saber si la persona conoce el tema que se le va a tratar, si la persona tiene alguna experiencia en este tema que se va a tratar. Por ejemplo, en el caso nuestro, que nosotros llevamos al paciente a sala de operaciones, pues lógicamente es importante si la sala de operaciones se encuentra en el mismo lugar donde ustedes están en la consulta o si tienen que desplazarse a algún otro lugar como un hospital o una clínica que tenga sala de operaciones donde le van a hacer los procedimientos quirúrgicos que están planteándose en la consulta. Entonces son una serie de situaciones o de factores que son importantes de tomar en cuenta. Una vez que ya uno llega al lugar, digamos nosotros Universal Plastic Surgery estamos localizados en el Paseo Colón, es un lugar bastante cercano, bastante céntrico. Entonces llega la persona a la sala de espera, obviamente pues conoce el lugar donde está recibiendo el tratamiento y no es lo mismo que uno llegue a un lugar donde se ve un lugar cuidado, un lugar con ciertas mejoras desde el punto de vista de infraestructura, a que uno llegue, ¿verdad?, a un consultorio donde está siempre la misma araña con la misma telaraña allá en la esquina, ¿verdad?, que uno siempre la ve, ya hasta nombre le puso. No es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo ver un lugar que se ve bien cuidado, un lugar que donde se le ha estado metiendo infraestructura en tecnología, donde tenemos, qué sé yo, quirófanos con lo mejor en todo el equipo que se utiliza para nuestras cirugías. No es lo mismo que pues llegar a un lugar en donde no se le ha hecho ninguna mejoría desde el punto de vista de tecnología, donde la pared ni siquiera se ha pintado nunca, donde está sucio, descuidado. O sea, entonces por eso es tan importante que un paciente venga y conozca el lugar donde nosotros estamos ubicados y vea que hemos hecho un gran esfuerzo desde el punto de vista de edificios, de salas de operaciones, de consultorios. No solo es importante serlo, sino también parecerlo, ¿verdad? No es solo importante tener un centro médico que tenga excelentes especialistas, sino también que se vea bonito. ¿Y por qué? Porque todo es un conjunto de factores que hacen que ustedes se den cuenta de que nuestro lugar de trabajo es un lugar serio, en donde tratamos de dar una imagen de mucho profesionalismo, donde tomamos sus necesidades en serio y donde realmente tenemos una convicción de que amamos lo que hacemos y que nuestro día a día es con el fin de mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Entonces, no es solamente llamar por teléfono y decir yo quiero que me hagan una plastía de aumento mamario, sino que obviamente tienen que venir y conocer el lugar, conocer a los médicos que los van a tratar, saber si los médicos tienen el conocimiento necesario, conocer las salas de operaciones donde se les va a dar aplicar el tratamiento y obviamente también
los medicamentos que se utilizan, el manejo del dolor, el manejo de las condiciones de posible complicación. O sea, son una serie de factores que uno tiene que tomar en cuenta para que finalmente el producto de un aumento mamario, de un levantamiento mamario, de una liposucción abdominal, sea una recuperación excelente con un paciente finalmente satisfecho. Doctora, todo entonces, esto incide en todo un producto final serio y responsable, con el fin de que los pacientes estén primero seguros, que su salud esté en primera instancia, que sea nuestra más importante prioridad, y luego obviamente que tengamos un excelente resultado con lo que el paciente está buscando. Ok, un punto importante que usted mencionaba es sobre la infraestructura. ¿Y por qué es importante a todas las personas que nos están viendo? Es necesario un espacio idóneo para hacer operaciones. Ahí los quirófanos tienen que estar debidamente adecuados, limpios, tienen unos protocolos Claro. que hay que seguir, ¿verdad?, por parte del Ministerio de Salud. Totalmente. Doctora, le voy a dejar una pregunta. Mientras usted responde, yo voy a ver qué sucede, porque veo que la gente está en vivo, pero no los veo como en presencia en la pantalla. Entonces, le voy a dar una pregunta y yo me voy a revisar a ver cómo estamos con el tema del en vivo de hoy con las personas que nos están viendo, porque no sé si nos están escuchando bien, por ejemplo. Si estamos Entonces, con buena señal o no. Exactamente. Si alguien que nos está escuchando nos pudiera poner si el sonido está bien, si está la imagen bien, sería ideal. Ok. Doctora, entonces, pensando en eso, es una parte inicial que el paciente debe saber. ¿Qué merece como paciente cuando llega a un consultorio? Ya usted lo mencionaba para un resumen. Claro. El tema de la infraestructura, el tema de los quirófanos, el espacio que esté limpio, que esté adecuado realmente para una especialidad como es la medicina. Pero pensando en todo eso, doctora, realmente, ¿qué es lo que tiene que tener el especialista? O sea, ¿qué tipo de certificaciones, qué tipo de tal vez títulos a visibilidad? El tema también de lo que hay al Colegio de Médicos, que también es importante que la gente lo sepa, para que cuando vaya a un consultorio identifique y diga, mira, aquí yo creo que no está lo que tiene que estar. Entonces, claro, digamos, desde el punto de vista de la cirugía plástica, porque cada especialidad tiene sus diferentes años de especialidad. Entonces, por ejemplo, desde el punto de vista de cirugía plástica, en este momento lo que se estaba solicitando como requisitos para ser especialista en cirugía plástica es principalmente que que el médico tenga los años de medicina general y se gradúe ya como médico general. Una vez que el médico se gradúa como médico general, puede aplicar un examen para entrar a cirugía general. Entonces nosotros nos graduamos como cirujanos generales, y una vez que ya uno se gradúa de cirujano general, entonces puede aplicar para una especialidad en cirugía plástica, que serían 3 años más de la especialidad de cirugía plástica. Ahora, en la actualidad, el programa está cambiando y aparentemente a partir de este año, del año entrante, va a hacerse diferente, y los residentes van a entrar desde un primer momento como residentes de cirugía plástica sin la necesidad de ser especialistas en cirugía general. Pero igualmente, cuando una persona está haciendo la especialidad en cirugía plástica, serían 5 años de especialidad en cirugía plástica, que incluyen 2 años de cirugía general, con el fin de tener conocimientos básicos de cirugía general. Entonces, lo importante que la persona comprenda, independientemente de los años o no años, es que tenemos todo un conocimiento, toda una estructura de aprendizaje de cirugía. Y porque, a ver, la gente a veces dice, es que nosotros nos graduamos como médicos cirujanos. Bueno, para ser francos, cuando uno se gradúa de médico cirujano, nunca en su vida ha tocado ni un portagujas ni un hilo de suturar, más que en emergencias. Entonces, ¿qué le dan a uno para que suture? Las personas que tienen un accidente, aquella persona que se toma unos traguitos de más y no sabe realmente quién es el que lo está suturando, ¿verdad? Entonces, esas personas son las que el interno sutura, que el internado es el último año de la carrera de medicina. Entonces, en el internado uno lo que hace es suturar pacientes en emergencias que han tenido algún accidente. Obviamente, en ese momento uno no tiene gran conocimiento de cómo se sutura, y realmente uno aprende ahí en emergencias. Entonces, un médico general que se gradúa y dice que puede operar pacientes siendo médico general, digamos que está pecando un poquito de cierta prepotencia, porque uno como médico general, médico cirujano, nunca toca más que asistiendo en cirugías, porque a uno le toca asistir cesáreas o asistir apendicectomías o asistir cirugías un poco más grandes en otros servicios, pero realmente uno nunca actúa como cirujano principal siendo interno
Una vez que uno ya se gradúa de médico general, después la experiencia que uno le toca tener en el servicio social o en otras instancias es principalmente una experiencia clínica, no quirúrgica. Entonces realmente un médico general nunca tiene ningún bagaje quirúrgico ni ninguna experiencia quirúrgica, y eso es muy importante que ustedes lo comprendan, porque ser médico general no implica jamás ser cirujano. No es lo mismo ser cirujano que ser médico general. Un médico general no tiene ningún conocimiento de cirugía. Y a veces algunas personas que son médicos generales van y hacen un cursito de 2 días o de 4 horas, ¿verdad? Para ver cómo se hace una liposucción, o para ver cómo se hace una rinoplastía, o para ver cómo se inyecta un relleno en alguna parte. Y entonces ya con eso empiezan a manipular un poquito la información y a decir que, bueno, que son cirujanos porque se graduaron como médicos cirujanos. Entonces tenemos que tener muy claro que el cirujano plástico o especialista en cirugía plástica sí tiene una formación quirúrgica, por lo menos 4 años de cirugía general o 5 años de cirugía plástica en total. 4 años de cirugía general con 3 años de cirugía plástica en el programa viejo, o 5 años actuales de cirugía plástica. Entonces siempre va a haber un conocimiento de cirugía general y de cirugía plástica con el fin de que la persona tenga un conocimiento particular sobre la forma en la que hay que elaborar las cirugías y sobre cómo se hacen este tipo de cirugías y cómo se maneja el paciente posoperatoriamente, porque recordemos que no es solamente la parte quirúrgica, sino también cómo se manejan las complicaciones o las posibles complicaciones y cómo se hace para que el paciente al final en el tiempo tenga un resultado apropiado, tanto en el corto plazo, en el mediano y en el largo plazo, ¿verdad? Uh-huh. Oye, doctora, bueno, para saber ya si está escuchándose bien, ya nos están poniendo ahí como las señales de vida. Señales de vida, es que no veía nadie me escribía, entonces ya como estamos acostumbrados a que nos hagan las preguntas, yo veía como que no había nadie ahí, pero muy agradecido de verdad. Doctora, bueno, empezando con el tema que veníamos a ampliar hoy, sobre el tema de la psicología del paciente. Sí. Ok. Cuando usted como paciente decide venir a hacerse una cirugía plástica, hay varias razones, me imagino, ¿verdad? Generalmente, según su experiencia, ¿cuáles han sido las razones más comunes por las que las personas se realizan cirugías plásticas en este caso? Usualmente la persona joven se hace cirugías porque no le gusta alguna parte de su cuerpo. Por ejemplo, una persona que tenga las mamas grandes, o una persona que tenga la nariz con una forma particular que no le gusta, o alguna persona porque tenga tal vez el abdomen muy prominente, cosas así. Las personas un poquito mayores se hacen cirugías plásticas para verse un poquito más jóvenes, para sentirse un poco más jóvenes y para sentir que no están envejeciendo. Entonces, en particular, desde el punto de vista de la psicología del paciente, lo importante es saber uno que la persona está haciendo la cirugía plástica o está buscando una cirugía plástica por las razones correctas. ¿Qué es usualmente la razón correcta? Que yo quiera mejorar de alguna manera, de alguna parte de mi cuerpo, y que lo haga simple y sencillamente porque yo estoy seguro que quiero sentirme mejor. En muchas ocasiones tenemos pacientes que, por ejemplo, para mencionar algunas razones, por ejemplo, me estoy divorciando y me gustaría hacerme una cirugía para que mi esposo me vea más bonita. O, por ejemplo, me estoy divorciando y me gustaría, una persona tal vez un poco mayor, me gustaría hacerme una cirugía para que no me vea tan vieja, para que me vea más joven. Razones hay miles, ¿verdad? Claro, pero a veces son las razones equivocadas. Uh-huh. Y en otra escala, digamos, de situaciones, vamos a tener personas que se encuentran en estados importantes de estrés, por ejemplo, personas que sufren algún tipo de acoso laboral o acoso sexual, o cualquier tipo de situación en la que el nivel de estrés sea muy elevado. Tampoco se recomienda que un paciente se someta a cirugía porque puede afectar un poco la cicatrización de las heridas y retardar un poco el tiempo de recuperación y de vuelta a la vida normal. Eso es interesantísimo porque cualquiera pensaría que no interviene cómo me siento yo para mi cicatrización. ¿Sí interviene? ¿Cuánto entonces, doctora? Muchísimo. Por eso es que es importante que en la primera consulta uno tiene que evaluar por qué el paciente se está haciendo la cirugía que se quiere hacer, cuáles son las razones por las cuales está buscando este cambio, cómo está su relación sentimental con su pareja, cómo está la situación de social a nivel de quién lo va a cuidar, quién se va a hacer cargo de esa persona durante los días que la persona no puede cocinar, no puede limpiar, no puede lavar su propia ropa. Entonces necesitamos una red de apoyo que le ayude al paciente a recuperarse durante ese tiempo, y todos estos temas todo eso lo analiza en la primera consulta que tiene con ese paciente. Es muy complicado, ¿verdad, doctora? Pensar en que hay personas que acuden a una cirugía plástica por un motivo para complacer a otras personas. Así es. Entonces creo que lo importante acá es que el paciente entienda
que si entra al quirófano por una cirugía plástica debe ser para sentirse bien con ella misma, satisfecha con ella misma y no para complacer a otras personas. Así es. Lo digo porque las historias de la vida uno ha escuchado de todo. Hay mujeres que lo hacen para complacer al marido porque el marido se lo pide. Hay hombres que, y viceversa, ¿verdad? No siempre es la mujer al hombre. Pero, ¿por qué? ¿Qué consecuencias podría tener en el futuro si una persona lo hace de esa forma? ¿Se llegará a arrepentir o, por ejemplo, las personas que se hacen cirugías para bajar de peso más rápido recaen otra vez y vuelven, ¿verdad?, a engordar? ¿Cómo podríamos valorar esta situación? Bueno, es que hay un poquito de todo. Digamos, desde el punto de vista de la gente que se quiere hacer algún cambio en su cuerpo para complacer a otra persona, eso siempre eventualmente termina en deterioro de la relación y en deterioro también de la autoestima y de la autoimagen que tiene la persona. Porque me pasa, por ejemplo, con cierta frecuencia que la paciente viene y dice, bueno, yo me quiero hacer un aumento mamario. Y entonces el esposo también viene y el esposo le dice, sí, ese tamaño está bonito. Y ella dice, no, pero es que yo lo veo muy grande. Y el esposo, no, ese tamaño está divino, déjatelo así. Claro, porque no aguanta la espalda después. Sí, pero ¿y si algún día uno cambia de esposo? Porque es que esa es la realidad en la que nosotros vivimos. Exacto. O sea, bueno, yo soy una persona que he vivido a los 25 años y luego me divorcié a los 30 y resto de años y luego me volví a casar. Entonces uno en la vida no puede andar haciendo las cosas para complacer a los demás porque uno no sabe en qué momento esa persona ya no va a estar. Exacto. Lo que yo tengo que hacer es verme al espejo y poder decidir yo qué es lo que quiero yo para mi cuerpo y cómo quiero yo tener las mamas, cómo quiero tener el abdomen, cómo quiero tener los brazos, quiero tener los muslos, los párpados, etcétera. Lo que sea que yo me quiero hacer, pero estando yo satisfecha con lo que quiero buscar yo, no para complacer a una segunda persona que nunca podemos saber si va a estar ahí al 100% del tiempo o no. Y eventualmente cuando la persona entra al baño, se quita la ropa y se ve al espejo y dice, esta no es la que yo quiero ser, entonces se vuelve un poco complicado porque entonces eventualmente también se asocian ese tipo de cosas secundarias como el dolor de espalda, el dolor de cabeza, es que esto no era lo que yo quería, es que estoy incómoda, es que no me gusta. Y entonces más bien empieza una ola de frustraciones secundarias a tener algo uno en el cuerpo que no quería, como por ejemplo unos implantes mamarios o hacerse un tipo de cirugía que no quería. Eso desde el punto de vista de cuando uno lo hace para complacer a otra persona. Ahora, desde el punto de vista de la cirugía bariátrica, yo pienso que es un tema completamente aparte porque yo ahí sí soy una persona que estoy muy a favor de los cambios que la gente hace con el fin de mejorar su calidad de vida. Entonces, siempre que haya alguna forma de poder mejorar la calidad de vida, de mejorar la alimentación, de mejorar el aire que respiramos, de disminuir tal vez la polución, de disminuir la contaminación de todo tipo que recibimos, todo lo que sea mejorar la calidad de vida, yo siempre he estado a favor de eso. Entonces, si un paciente tiene un problema de obesidad y tiene entre sus posibilidades hacerse una cirugía para poder bajar de peso, yo pienso que eso completamente le cambia la vida a la persona. Ahora, obviamente hay un porcentaje de pacientes que pueden tener una recaída con el peso, pueden volver a aumentar de peso, pero digamos que no es la mayor cantidad de pacientes y eso no es lo que obviamente uno ni como cirujano ni como familiar quisiera ver en una persona que uno sabe que ha hecho un gran esfuerzo por hacerse este tipo de cirugía para bajar de peso. Sí lo he visto en algunas pacientes que han bajado de peso muchísimo, que incluso se han sometido a procedimientos para eliminar el tejido sobrante, ya las cirugías que se llaman posbariátricas, que son las cirugías estéticas que las personas se hacen después de bajar de peso. Y he tenido pacientes que eventualmente vuelven a ganar el peso, a veces incluso tal vez igual o más de lo que estaban anteriormente. No es lo que uno quisiera como especialista, pero a veces sucede. Pero este tipo sí es digamos, un rubro completamente aparte de lo que estamos hablando de la parte psicológica, porque a pesar de que sí, obviamente tiene que ver con la psicología del paciente y con toda una serie de factores que afectan la alimentación del paciente y por qué razón sube de peso más fácilmente una persona que otra. Y bueno, una serie de cosas, porque es que el tema está como muy variado, ¿verdad? Claro. Pero lógicamente son dos pacientes completamente distintos y yo siempre he pensado que la lucha de un paciente internamente por querer verse mejor, por querer sentirse mejor y por tener una mejor calidad de vida, siempre debe apoyarse desde todo punto de vista. Ok, usted en un inicio dividió los perfiles de pacientes en las personas jóvenes y en las personas adultas mayores, pero también... No, en las adultas y adultas mayores, en las adultas serían como en tres perfiles. Como digamos. En tres perfiles, ajá. Ok, entonces hablemos ahora de un perfil que también es muy importante y es una forma en que vamos creando nuestra personalidad y todo esto. Los niños.
cómo también los padres podrían considerar la cirugía plástica como una opción para evitar ciertas cosas que suceden, ¿verdad?, naturalmente con los niños, con problemas, digamos, por ejemplo, que tienen las orejitas más grandes, la nariz, bueno, cualquiera de estos. ¿Cómo podemos asesorar a los papás hoy para que ellos pues, lo tomen con la seriedad del caso y que también acudan al especialista para hacer las consultas? Cada cirugía en particular tiene un tiempo prudente para hacerse. Entonces, digamos, en el caso de los niños, siempre debemos tomar en cuenta cuál es el tipo de cirugía que estamos analizando para este paciente en particular y ver cuáles son las recomendaciones de edad para que esta cirugía se le haga al paciente en particular. Por ejemplo, la cirugía de orejas es una cirugía que se recomienda justamente antes de los 7 años de edad, que es cuando usualmente los niños entran, 6, 7 años, cuando usualmente entran a la etapa escolar. ¿Por qué se recomienda así? Precisamente para que el niño no sea sujeto de críticas o sujeto de bullying en la escuela por el hecho de tener una deformidad de sus orejitas. Entonces, cada una de las patologías, por eso les repito, siempre es muy importante la consulta preoperatoria, porque en esa consulta, aparte de que ustedes tienen toda una hora para hacer las preguntas que quieran hacer, para revisar todos los diferentes temas que quieran tratar, para que uno les revise todas las zonas del cuerpo que quieren mejorar y poder establecer diferentes diagnósticos y poder establecer diferentes formas de resolver esa patología en particular, porque en cirugía plástica hablábamos ayer con varios colegas y nos poníamos justamente a analizar el hecho de que, por ejemplo, en cirugía general, cuando uno tiene una apendicitis, nada más quita el apéndice, y en cirugía plástica uno tiene una deformidad de párpados y tiene como 6 o 7 formas diferentes para hacer esa cirugía. Entonces, el criterio quirúrgico muchas veces depende mucho de la experiencia que tiene la persona, de los años, que cómo van pasando y cómo ha ido uno teniendo diferente experiencia con diferentes pacientes, con diferentes anatomías, con diferentes tipos de piel, con diferentes edades. Entonces, todo eso va creando un cierto criterio que a uno le permite tomar decisiones al final para saber qué es lo mejor para cada paciente. Y por eso es tan importante que el paciente venga, y si es un niño, pues que lo traigan a consulta con el fin de definir cuál es la enfermedad o la patología que el paciente tiene y definir cuál es el mejor momento para hacer la cirugía, si es antes de los 2 años, antes de los 5 años, antes de los 7 años. Ahora, todas las cirugías estéticas, es decir, cosméticas que se hacen en los pacientes, en las pacientes femeninas antes de los 18 años, yo en eso sí no estoy de acuerdo. Yo pienso que hay que dar un tiempo a los niños para que terminen de formar su personalidad, y en algunas ocasiones este tiempo puede prolongarse hasta los 20, 22 años. Entonces, las cirugías estéticas yo prefiero en lo particular, y les repito, cada cirujano plástico tiene su criterio, ¿verdad? Porque también hay casos especiales de pacientes a los 13 años que tienen mamas muy grandes y hay que hacerles un procedimiento, pero en ese caso se considera reconstructivo. Pero usualmente lo que es estético, por ejemplo, pongamos lo más estético del mundo, que es poner prótesis mamarias para aumentar el tamaño mamario de unas mamas pequeñas, eso es lo más estético, digamos, lo típicamente estético. Eso yo prefiero que la persona se lo haga una vez que ya está, después de los 20, 22 años. Porque, ¿qué es lo que pasa? En algunas ocasiones las pacientes pueden tener alteraciones del desarrollo, y que no sea un desarrollo muy temprano, porque ahora podemos ver niñas que empiezan a desarrollar desde los 9, 12 años, hasta niñas ya muchachas que tienen 16, 17 años y todavía no tienen una menstruación. Entonces, cada ser humano va a tener un momento especial en donde va a ir desarrollando, y el tamaño mamario puede ser una de las últimas cosas que suceda en ese proceso de desarrollo. Y a veces las muchachas quieren ponerse prótesis mamarias a los 18 años, en donde todavía no han terminado de desarrollar, y luego tienen un crecimiento mamario importante, tienen que venir a quitarse las prótesis y hacerse un levantamiento mamario. Entonces, siempre, a mí en lo particular, me gusta que los muchachos ya estén mayores de 18 y que sean un poquito mayores para poder definir cirugías como, por ejemplo, cosas que tienen tanto que ver con la apariencia facial, como son, por ejemplo, la rinoplastía o cirugías de párpados, ese tipo de cosas, ¿verdad? Que usualmente uno quisiera que sea pacientes usualmente mayores de 20 a 22 años, en donde ya tienen su personalidad completamente formada y ya es una persona un poquito más informada, además, que no está dejándose influir por los amigos, ni el que dirán, ni, ¿verdad? Que es una otra cosa que hay que tomar en cuenta, porque los muchachos ahora están sujetos a muchas presiones sociales que también uno debe considerar. Ok, entonces ahí están los dos planos, las personas que lo hacen, que se hace la cirugía hasta que se desarrolla completamente el cuerpo, y también el tema psicológico, que esté completamente
ya seguro y que tenga una madurez psicológica ya desarrollada también. Ok, doctora, ¿qué pasa con las personas que exceden las cirugías? Que más bien todo, o sea, que de verdad como profesional usted considera si sí o si no, al final va a decir, ok, vamos a ver si sí o si no te la puedo hacer. ¿Qué pasa con estas personas? Sí, bueno, especialmente los tejidos, cuando uno opera un tejido, el tejido necesita un tiempo prudencial para cicatrizar. Y un tiempo prudencial después de que cicatriza, un tiempo prudencial para adaptación, en donde ya ese tejido, digamos que vuelve a la normalidad. No siempre todos los tejidos de todas las personas vuelven a la normalidad en el mismo tiempo. Muchas veces tenemos pacientes que a los 6 meses, digamos, ya el tejido se ve bastante suave y ya se ve bastante normal, y he tenido pacientes que pasan 2 o 3 años y todavía no se observa que el tejido haya vuelto 100% a la normalidad. Por ejemplo, hay cirugías también, dependiendo del tipo de cirugías. Por ejemplo, la cirugía nasal tarda más o menos 1 año en desaparecer toda la inflamación que pueda tener la persona a nivel nasal. Por ejemplo, diferentemente, por ejemplo, la cirugía mamaria es una cirugía que relativamente el tejido vuelve a una suavidad y a una calidad, digámoslo, básicamente similar a lo base o a lo normal que el paciente tenía antes de la cirugía, en un transcurso de unos 3 a 5 meses. Entonces, también hay que tomar en cuenta cada tejido que uno va a operar para saber en cuánto tiempo termina ese tejido de cicatrizar. Una vez que ese tejido termina de cicatrizar, hay que tener un periodo en donde, porque yo siempre le digo a un paciente, es que esto no me quedó bien, digamos, le dicen a un paciente viene y le dice a uno, es que el pezón derecho no me quedó igual que el pezón izquierdo, y puede ser que los tejidos no estén cicatrizando igual, que la mama derecha se haya inflamado más que la mama izquierda. Entonces siempre hay que recordar que hay un periodo prudencial para poder hacer otra cirugía que va a incluir, aparte de la cirugía, va a incluir trauma quirúrgico. Aparte del trauma quirúrgico va a incluir una serie de procesos cicatrizales que van a llevar a inflamación, y entonces todo esto se suma al proceso de la primera cirugía, y entonces una segunda cirugía no siempre es la respuesta a una deformidad en algo que tiene que ver, por ejemplo, con estructuras que son pares, como por ejemplo las mamas o las manos o los pies, ¿verdad? Cosas así. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que no siempre uno puede rápidamente volver a hacer una cirugía en una zona operada. Hay que tener un poco de paciencia. Y en algunas ocasiones la inflamación del cuerpo, que es tan variable entre un ser humano y otro, nos afecta desde el punto de vista de recuperación, y no siempre podemos volver a hacer cirugías en la misma zona quirúrgica. Entonces, a veces a mí me llama mucho la atención cuando aparece, por ejemplo, alguna persona de la farándula diciendo que tiene 48 cirugías en su cuerpo y que 17 de esas 48 eran liposucciones del abdomen, porque uno, que es el que entra a hacer la liposucción en una zona que ya está liposuccionada y que uno sabe que cicatriza en una forma tan severa y que cuesta tanto hacer una segunda liposucción en un sitio ya liposuccionado, yo me pregunto cómo hacen 17 cirugías en esa zona. Pero bueno, hay que recordar que los profesionales tenemos que tener ética, ¿verdad? Para poder decirle a un paciente también con toda sinceridad, ahí ya no se le puede quitar más grasa, o en esa zona ya no podemos hacer más cirugía porque es contraproducente e incluso puede ser peligroso para ese tejido, que pueda tener una necrosis, porque cada vez que uno entra a hacer una cirugía en esa zona, obviamente está afectando vasos arteriales, vasos venosos, vasos linfáticos, y todo eso puede alterar eventualmente la recuperación del paciente y el edema de la zona quirúrgica. Entonces son todos esos temas importantes que uno tiene que tomar en consideración cuando una persona le solicita a uno una segunda o tercera o cuarta o quinta cirugía en un sitio ya operado por uno mismo o por otras personas, ¿verdad? Porque también tenemos eso, que personas vienen de otros lugares con un resultado que no les gustó, y entonces quieren que uno cambie unas ciertas cosas que no les gustan, y entonces uno también tiene que tener la ética para poder decirle a un paciente, usted en este momento está con mucha inflamación en la zona, no podemos operarlo todavía, tenemos que darle un tiempo de recuperación, y tal vez en algunas ocasiones ese tiempo de recuperación es suficiente para que el paciente luego vea que las dos zonas, por ejemplo las mamas, quedaron bastante normales y se ven, una vez que ya baja la inflamación de ambas mamas, ya se ven más normales. Entonces, a veces lo que hay que tener es un poquito de paciencia y tiempo. Ok, doctora, antes de continuar, vamos a darle los números telefónicos a las personas que semana a semana nos ven. Es de la clínica Universal Plastic Surgery, 2222-6441, y usted se encargará de decirme el WhatsApp. Porque sí, el WhatsApp es el 7110-5090, y también nos pueden contactar por correo electrónico info@plasticsurgerycr.com,
o mcenteno@plasticsurgerycr.com o por el Messenger de Facebook también. Imagínese usted que si anda por el lado de Paseo Colón, está súper cerca, está cerquísima detrás de, yo digo las Torres Gemelas, pero no sé ni cómo se llama. Sí, bueno, detrás de las Torres Gemelas o detrás del Palí de Paseo Colón. Ok, perfecto. Y en Waze también pueden encontrar Universal Plastic Surgery. Totalmente. Muy fácil, no tiene ni excusa para no venir y consultar. Ok, doctora. Vamos antes de terminar a las personas que por primera vez nos están viendo. Hoy están muy calladitos, nadie ha hecho preguntas, todo el mundo está callado escuchando sobre la psicología del paciente. Hoy nos tienen abandono y estoy yo, hoy yo cansé, solo pregunto yo, tienen que preguntar las personas también. Ok, doctora, también para las personas, como le digo, que nos están viendo por primera vez, informémosle cuáles son los servicios que usted tiene en la clínica. Y también me gustaría que retomemos al finalizar un poco ese del proceso de preoperatorio y postoperatorio, que usted siempre le pone mucho hincapié en la importancia del paciente, porque bueno, la cantidad de citas que usted le da, todo eso me gusta que la gente lo sepa para que también esté informado. Okay, primero empecemos con los servicios que usted tiene. Claro, aquí nosotros tenemos servicios de cirugía plástica y tenemos cirugía reconstructiva también. Por ejemplo, pacientes que han perdido una mama, digámoslo así, vamos a citar algunos ejemplos. Por ejemplo, pacientes que han perdido una mama durante un cáncer de mama, o pacientes que tienen un trastorno linfático. Nosotros hacemos cirugía linfática también para el caso del linfedema. Terapia reconstructiva, incluso en casos de pacientes que tienen cáncer de piel, también que tenemos que resecar el cáncer de piel, mandarlo a biopsia y hacer una reconstrucción de la zona quirúrgica, también eso lo hacemos. Por otra parte, vemos toda la parte reconstructiva del área de quemaduras también. Vemos todo lo que tiene que ver con el área cosmética, como por ejemplo aumento de mama, disminución del tamaño mamario, levantamiento de la zona mamaria. Cirugía de la mama masculina, que eso también es algo que a veces se nos olvida, ¿verdad? Que no son solo pacientes femeninas las que vienen aquí, sino que también tenemos bastantes hombres que consultan por un crecimiento en las mamas masculinas. Entonces hacemos la cirugía de ginecomastia, que se llama. Hacemos también liposucciones láser de abdomen, de espalda, de papada. Hacemos liposucciones de muslos, de brazos, plastías de muslos y brazos. Hacemos abdominoplastías, cirugía facial, todo lo que tiene que ver con cirugía de los párpados. Ponemos rellenos faciales de ácido hialurónico, ponemos también toxina botulínica para disminuir las arrugas faciales. O sea, aquí ustedes pueden... Que eso después de probarlo ya no se va uno. Ya, ¿verdad? Después de probarlo nunca más vuelve uno a vivir sin la toxina botulínica. Eso dicen. Eso dicen. Doctora, bueno, importante es, ¿cuál es cuando vienen a consulta, ya se informan, y después de ser operados, cuál es todo ese proceso después de la operación? Siempre nosotros hacemos un paquete para que sea más fácil para el paciente y no tenga que estar como pagando todo por separado, ¿verdad? Entonces nosotros hacemos un paquete que incluye la cirugía, y eso va a incluir la anestesia, el tiempo quirúrgico y el tiempo de recuperación, y posteriormente incluye todos los controles posoperatorios que uno necesite con ese paciente. Entonces todas las citas posoperatorias ya están incluidas dentro de ese paquete, y obviamente el retiro de los hilos también, eso está incluido dentro del paquete posoperatorio. Las citas que usted da, eso me gustaría que lo Sí, usualmente damos entre 5 y 7 citas, pero si el paciente, por ejemplo, se encuentra en masaje y uno está por estas zonas, digamos, entonces uno aprovecha y vamos y vemos al paciente en masaje, o si están haciéndole algún drenaje, por ejemplo, los pacientes que han tenido una abdominoplastía o que han tenido liposucciones láser y necesitan drenajes, porque hay que hacer a veces masajes para drenar el líquido que se produce. Entonces en esos casos uno va y les da una consulta, digamos, en esa zona, si hay que resuturar alguna zona o si hay que eliminar hilos, y todo eso también se puede hacer en algunas ocasiones en el área de fisioterapia, que es donde se realizan este tipo de masajes. Excelente. Bueno, doctora, creo que acá abarcamos todas las preguntas, todas las dudas que teníamos sobre este tema de psicología del paciente, que es muy importante, pero si usted tiene alguna información adicional que agregar, adelante. Sí, pues lo más importante es siempre recordar que el que tiene que estar contento con la modificación de esa área corporal es usted. Si usted está haciendo esto para que otras personas estén felices con el cuerpo suyo, entonces significa que estamos haciéndolo por las razones equivocadas.
Realmente tenemos que recordar que nuestro cuerpo tiene finalmente que ser un reflejo de lo que nosotros queremos que sea. Y entonces, teniendo eso en mente, pues lógicamente una persona feliz va a ser una persona que va a alcanzar esas condiciones y eso que está buscando esa persona en particular, no para complacer a otras personas, ni para hacerlo para que lo que otros creen de mí o que tengan un mejor concepto de mí, ¿verdad? Entonces, recordar también que el proceso cicatrizal y el proceso de recuperación de un paciente necesita condiciones de bajo estrés, de paz, de, ¿verdad?, serenidad. Entonces también es un momento para tomar en cuenta en qué momento del trabajo estoy. Si estoy en un momento de mucho estrés en el trabajo, tal vez no sea el mejor momento para tomarme ese tiempo para la cirugía, ¿verdad? Sino tal vez un momento en donde yo esté un poco más relajada, donde no tenga tanto trabajo, donde no esté tan estresada, porque también esto podría afectar de alguna manera la recuperación. Ok, doctora, para quienes corrieron a apuntar el número y no lograron encontrar la libreta, repitámosle otra vez entonces los claro números telefónicos. Claro que sí, nuestra central es el 2222-6441 y nuestro WhatsApp el 7110-5090. Ok, bueno, doctora, muchísimas gracias por estar hoy acá en la transmisión en vivo. La próxima semana vamos a anunciarles previo, creo que son los miércoles, ¿verdad? Tempranito, sí, que ya le mencionamos el claro, tema que vamos a tocar el día que sigue. Pero si usted que nos ve tiene algún tema que usted quiere conversar, alguna duda específica, pues déjenla ahí en el inbox, que nosotros obviamente lo vamos a tomar en cuenta y vamos a hacer un programa sobre eso, porque cada duda, nunca hay dudas, nunca, como dice el dicho, nunca hay preguntas tontas, todas son valiosas y obviamente los temas de todo el mundo tiene diferentes consultas que hacer. Muchísimas gracias a todos los que nos vieron. Hoy fueron puras mujeres, benditas todas. No se animaron a preguntar. Ninguna se animó a preguntar, pero bueno, ahí me pueden dejar las preguntas y yo se las contesto con mucho gusto también. Ok, listo. Muchísimas gracias entonces y nos vemos pronto. Muchas gracias por acompañarnos. Chao.